Listo. Taller de química de los grupos sexto y séptimo A del mes de abril del año 2020. A continuación, haremos un breve repaso de los temas que hasta ahora hemos visto acerca de la materia que compone el universo. Ya hemos aprendido que todas las cosas del universo están hechas de átomos. Es decir, que si yo cogiera, por ejemplo, una piedra o un juguete y lo partiera en partes cada vez más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, llegaría a lo más pequeño que sería un átomo. Recuerda que el átomo no lo podemos ver con nuestros ojos porque es muy, muy pequeño. Ni siquiera con un microscopio podemos verlo. Los átomos son... Si nosotros dibujáramos un puntico con un lápiz, en ese punto caberían billones de átomos. Incluso, incluso una célula que tú ya sabes que es muy pequeña, está hecha también de miles de millones de átomos. Ahora vamos a... Ahora vamos a aprender algo nuevo sobre la materia. Ya sabemos que todos los seres vivos y también los que no están vivos están hechos de materia, o sea, de átomos. Por ejemplo, un perro, el agua, una roca, una planta, todo está hecho de átomos. Ahora aprenderemos que la materia tiene dos características muy importantes. La primera es que siempre ocupa un espacio. Eso se llama volumen. Entonces, por ejemplo, cuando algo ocupa mucho espacio, una montaña, pues decimos que tiene mucho volumen. En cambio, si algo ocupa muy poquito espacio, como por ejemplo una bacteria, decimos que tiene muy poquito volumen. Ten cuidado de no confundir el volumen con el tamaño. A continuación te muestro un ejemplo donde podemos comparar diferentes volúmenes. Fíjate que ahí hay varias botellas de agua. Unas tienen más volumen que otras, porque en ellas cabe más agua. Ahora, ¿cómo podemos medir el volumen? El, vo- el volumen, por lo general, podemos medirlo con una regla. Debemos medir el ancho, el largo y el alto para saber cuánto espacio está ocupando. Recuerda que las cosas tienen tres dimensiones.
Segunda cosa que debemos saber sobre la materia. Toda la materia tiene masa. Mira el siguiente ejemplo. Fíjate que ahí tenemos dos pelotas, una que está hecha de goma o de plástico y otra que está hecha de metal. Ambas tienen el mismo volumen porque ocupan el mismo espacio, pero van a tener diferente materia, van a pesar diferente. ¿Sí? ¿Quién crees que, quién crees que pese más? Claro, pues la de metal va a pesar más. Entonces, no lo olvides, toda la materia tiene volumen y tiene masa. Ahora, todos los objetos tienen otras características que nos permiten diferenciarlos y describirlos. Algunas de esas características las podemos percibir con nuestros sentidos, como el sabor, el olor, la textura, el color, el brillo, la elasticidad y la dureza, o sea, si se puede romper fácil o difícil. También podemos describir para cada cosa en cuál estado está. ¿Cómo así en cuál estado? Existen tres estados de la materia. Sólido es el primero, que en el caso, por ejemplo, del agua sería un cubo de hielo. Pero si a ese cubo de hielo le ponemos calor, lo que va a pasar es que pasa al estado líquido. Que es el agua que nosotros nos tomamos en un vaso o en una botella. Y finalmente, si al agua además le ponemos aún más calor, por ejemplo, la ponemos en una estufa, pues se va a convertir en un gas. Estos son los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y para cambiar del uno al otro, debemos o aumentar o disminuir la temperatura. Ahora, una pregunta para ti. Resulta que el aire no se ve, no tiene olor, no tiene color. ¿Será que es materia? Claro que sí es materia. Solo que es materia cuyos átomos están muy separados el uno del otro y por eso no podemos verlo. Pero piensa cuando tú inflas un globo. Lo que estás haciendo es poner aire dentro del globo y ahí sí puedes ver el volumen o no.
y así pese muy poquito, tú vas a sentir un peso cuando lo tengas en tu mano, así sea muy pequeño el peso. Listo. Ahora pasamos a las actividades. En la primera actividad, tú encontrarás una tabla. Esa tabla tiene unos dibujos de algunas cosas. Tú deberás escribir si esa imagen que estás viendo es materia o no es materia. Por ejemplo, si a mí me ponen una planta, pues yo voy a poner que es materia, porque está hecha de átomos, ocupa un espacio y tiene masa. Pero si, por ejemplo, a mí me dicen tristeza, ¿tú crees que eso sea materia, la tristeza? ¿No? Espérame un segundo. Ahora, si, por ejemplo, en la imagen nos muestra un sentimiento como la tristeza, ¿tú crees que eso sea materia? ¿Ocupa un espacio? ¿Tiene No masa? te estoy escuchando. Mi, Si, por ejemplo, yo observo la imagen de un sentimiento como la tristeza, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, aparece la imagen de un sentimiento como la tristeza, tú deberás pensar, ¿será que eso es materia? ¿Ocupa un espacio? ¿Tiene masa? Seguro que no. Y la respuesta será que no es materia. Listo. Segunda actividad. Segunda actividad. Escoge 3 objetos que tengas en tu casa. Dibújalos, escribe su nombre y luego llena la descripción y compáralos entre ellos. En la tabla vas a encontrar unas preguntas que te van a ayudar en esa descripción. Primera pregunta, ¿cuál pesa más y cuál pesa menos? Segunda pregunta, ¿cuál ocupa más espacio y cuál ocupa menos espacio? Tercera pregunta, ¿de qué color es? Amarillo, rojo, tiene muchos colores. Cuarta pregunta, ¿qué forma tiene? Rectangular, triangular, circular. Quinta pregunta, ¿brilla? Por ejemplo, un metal podemos decir que brilla, pero un objeto de madera no brilla. Sexta pregunta, al tocarlo, ¿cómo se siente? Liso, arrugado, carrasposo. Siguiente pregunta, ¿tiene olor? ¿Es rico ese olor? ¿Feo o no tiene olor?
Siguiente pregunta. ¿Se puede doblar sin que se rompa? Por ejemplo, un papel se puede doblar, pero un lápiz, si lo doblo, se rompe. Siguiente pregunta. ¿Se puede estirar sin que se rompa? Por ejemplo, un caucho se puede estirar sin que se rompa, pero una piedra se puede estirar. No. Última pregunta. ¿Es sólido, líquido o gaseoso? Por ejemplo, si yo escogí un juguete, puedo decir que es sólido. No. Tercera actividad. Tercera actividad. Con ayuda de tu familia, graba un experimento en el cual pondrás un cubo de hielo en una olleta y lo calentarás hasta que se convierta en agua. Luego dejarás que siga calentando el agua a ver qué pasa. En el video debes mencionar los tres estados de la materia que observaste y ten mucho cuidado de no quemarte. Debes hacerlo en compañía de un adulto. ¿Listo?